esa prueba no es válida porque yo tengo un glucosa, entonces es grave esa situación y por eso no le vi nada fiable el tema de las pruebas del municipio. Bueno, Por ahí entonces... va el tema. Perfecto. Ok. Ya estamos en vivo. Compartamos pues, en nuestras redes sociales. Bien, se escucha en la transmisión, creo, lo que hablamos, ¿o qué? Delicioso sabor del verde te espera en San Bartolo, Palenque y Maldonado junto al cuartel Epiclachima. Y en Miraflores, 18 de septiembre y América, diagonal al Hospital del Seguro. Pídelo a domicilio. En Salsa Bolón le pusimos sabor al verde. Everything litty, I love when it's hot. Turned to the city, I broke all the knots. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and it don't fall. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Josué Robalino García y junto a mi compañera Paola Lozano estaremos con ustedes hablando de coyuntura política del país y con entrevistas destacadas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches. Buenas noches, Josué, y buenas noches con todas las personas que se han conectado a este live de Facebook y en este primer programa de nuestra plataforma virtual Poltac S. Y sin más preámbulo, continuamos contigo, Josué. Claro que sí, Paola. Bueno,
Amigos y amigos, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de una defensora de los derechos humanos y activista social. Estamos hablando de Yajaira Urresta Guzmán. Muy buenas noches, Yajaira. Muy buenas noches, Josué, Paola, muchas gracias por la invitación, gracias por dar este espacio justamente para aclarar y para topar temas de coyuntura que realmente aún siguen siendo dolorosos y llevan muchas cicatrices encima. Gracias, bienvenida. Antes de empezar con la entrevista, presentaremos un video que retrata un poco la reseña de nuestra invitada. Comencemos, por favor. Guzmán. Nació en Quito el 11 de mayo de 1992, hija de René. Por mi universidad, la Universidad Central del Ecuador, en donde yo soy graduada. Realmente ahí se profundizó el tema de la ayuda sobre todo a niños, niñas y adolescentes, al adulto mayor, pero no fue una catapulta ni tampoco un soporte político. Realmente mi soporte y mi catapulta política inició dentro de la Asociación de Escuela de la Universidad Central, de la cual yo fui parte y fui vicepresidenta de los estudiantes, y justamente en donde estábamos luchando por la soberanía y la dignidad de la autonomía universitaria centralina. Incluso eso fue antes de octubre de lo que sucedió con las protestas. Sí, yo inicié mis estudios académicos en el 2010, en donde comenzamos a tener algunas participaciones, sobre todo en el ámbito de la frontera, con la gente que estaba sufriendo en el área de la frontera por algunos casos de
que vive Colombia. Después de ello, estuve con algunas otras personas y movimientos y asociaciones sociales en las cuales estábamos ayudando a la niñez que estaba siendo víctima de tráfico de órganos y trata de blancas aquí en la provincia de Pichincha. Y luego me abanderé porque me duele mucho el hecho de que aún mi amigo, colega y sobre todo camarada David Romo aún no tenemos su paradero, ni tampoco tenemos respuesta alguna acerca de su caso. Creo que son más que problemas sociales, son dolores y, como dije, cicatrices que aún no curan y que aún persisten dentro de nuestra sociedad, porque David no fue el único que desapareció, son multitudes de jóvenes y niños que desaparecen a diario. Y después ya en el ámbito de lo que fue octubre, creo que fue la masacre que se ha visto con mayor intensidad dentro del territorio ecuatoriano y que justamente no tuvo el trámite político ni tampoco el acercamiento social para tratar el tema del decreto 883, que obviamente, y tengo que ponerlo con negrilla, fue un decreto que realmente se opuso a toda clase de trabajo, a toda clase de dignidad para el pueblo ecuatoriano. Solamente fue una oposición a la dignidad de nosotros los ecuatorianos. Es lamentable lo que sucedió en octubre. Hubo varias personas que fallecieron, que perdieron su vida por defender los derechos. En este caso fueron derechos laborales y derechos de todo un pueblo ecuatoriano. Ahora sí, vamos a empezar. Ya está solucionado el problema técnico. Empezamos con el video de nuestra invitada. Por favor. Yajaira Urresta Guzmán nació en Quito el 11 de mayo de 1992, hija de René y Fernanda. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Unidad Educativa Sagrados Corazones, donde fue abanderada y obtuvo las mejores calificaciones. Sus estudios superiores los desarrolló en la Universidad Central del Ecuador, en la carrera de Comunicación Social, con énfasis en Comunicación Organizacional. Tiene un diplomado en Derechos Humanos y Gestión de Riesgos por la Universidad Superior Politécnica de Colombia y se especializó en el ámbito profesional en Lima, Perú. Es defensora de los derechos humanos, con apego a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estuvo presente en octubre del 2019, luchando por los derechos laborales, donde lamentablemente perdió su ojo por un disparo de bomba lacrimógena por parte de un miembro de la Policía Nacional. Yajaira es amante de la literatura, la historia de las plantas y los animales. En la actualidad es candidata a asambleísta por Pichincha del movimiento Centro Democrático UNES. En los ojos del alma se aclararon y puedo ver con mucha claridad en el país que ustedes volvieron a mi Ecuador. Viéndome a los ojos, espero que algún día me digan qué van a hacer con nosotros. ¿Van a regresarnos la dignidad? Porque hasta la dignidad nos quieren comprar. Sin duda, una gran trayectoria de nuestra entrevistada del día de hoy y seguimos contigo, Josué. Gracias, Paola. Ahora sí nos adentramos al tema. Yajaira, nuevamente gracias por aceptar la entrevista Ahora Digital, producto de la COVID-19. Cuéntanos un poco más desde el plano, ¿quién es Yajaira Urresta? Yajaira Urresta es hija de Fernanda y René Urresta. Soy quiteña de nacimiento. Justamente nací en un hogar, es válido recalcar, muy patriota. Creo que incluso desde niña me ponían el himno a Paquilla para estar estudiando y ninguno de los cumpleaños se festejó sin primero cantar el himno nacional dentro de mi hogar. Crecí dentro de este tipo de familia muy amoroso, muy mimoso. Estudié en el Colegio Sagrados Corazones del Centro. Desde el jardín me gradué
dentro de esta misma unidad educativa. Ingresé a los pocos meses de graduada a la Universidad Central del Ecuador. Me gradué de comunicadora social en gestión empresarial, igual con las mejores calificaciones. Y dentro del ámbito no solamente académico, siempre me dolió el hecho de que no tengamos las mismas cualidades dentro de lo político, dentro de lo estacional social, como para que primero las mujeres seamos parte de un voz y un voto dentro de lo que es la democracia de nuestro país, y mucho más teniendo en cuenta de que las personas que obtenían el poder no veían con misericordia al pueblo, sino que, como lo estamos viendo dentro de estos 3 años, realmente han visto el poder como una mina de oro en donde la corrupción ha hecho en sí todo lo que ha querido y ha sacado los muchos recursos que el país de Ecuador ha tenido por siempre. Gracias, Yajaira. Y bueno, yo quisiera que nos comentes un poquito más cuál es tu formación académica y qué criterio tienes sobre la educación de hace 10 años atrás con la educación actual. ¿Crees que ha habido alguna transformación? Sí, sin duda. Realmente mi orientación académica primero inició por la comunicación social, integrándome con mis compañeros de carrera a todo lo que era el periodismo, la comunicación organizacional, con grandes maestros, entre ellos también Nelson Reascos, la ministra Silva, es uno de mis grandes maestros igual, Marco Pérez, bueno, en fin, grandes maestros que formaron y que ahora siguen siendo parte de lo que es la academia. Realmente tuve una maestra de que nos daba periodismo radial, que es Ivanova Nieto, y ella nos llevaba incluso a los márgenes de aquí primero de nuestra provincia y segundo de nuestro país, donde podríamos visibilizar, por ejemplo, el trabajo de la gente que está en el manglar, que es un trabajo no muy bien remunerado y realmente con altos índices de peligrosidad. Incluso tuvimos una experiencia casi catastrófica con los compañeros, porque incluso nos perdimos en el manglar tratando de sacar las vivencias de estas personas que son parte de la base económica de nuestro país. Después de ello, terminé mis estudios digamos que abanderando la situación tanto interna política de la universidad como externa. Pero no ha sido lo mismo. Realmente, incluso mi hermana hace poco se graduó del colegio y ahora está en la Universidad Central, pero incluso la oportunidad del ingreso a la universidad fue catastrófica. El hecho de que no hay las mismas oportunidades para los jóvenes. Estos 3 años se profundizó el tema de que el Estado no permite que el joven analice cuál es su carrera de por vida, sino que le dan exigiendo y le dan escogiendo. Y si no acepta lo que le da, pues tiene que, de forma totalmente abierta, se tiene que ir a una universidad pagada. Realmente creo que las economías que fundamentan a una familia ecuatoriana no se encuentran en los mejores principios ni tampoco en una dignidad económica familiar sostenible, y mucho menos después del COVID-19. Las familias quedaron peor de lo que ya estaban, teniendo en cuenta de que no hay trabajo. Se prometió dentro de esta campaña que habría trabajo, que habría educación, salud y vivienda digna, pero no, ninguna de esas cosas se cumplieron, y tampoco se aprovechó la oportunidad de que los ecuatorianos y ecuatorianas pues tengan un ámbito de ingreso a la vida pública y a un trabajo digno. Después del COVID-19, creo que todas las familias terminaron los pocos ahorros que tenían para sostener y poder subsistir, y aún así, dentro de las universidades pagadas y los colegios pagados, se organizó que las matrículas y pensiones sean las mismas de antes. No hay ningún tipo de ayuda en ello. Incluso muchos de los colegios se han visto
que los padres de familia se han integrado para estar reclamando este tipo de cosas que no son ni sostenibles, ni tampoco son una visibilización de que lo que el gobierno tiene que hacer. Dentro de los derechos humanos, anuncia de que no todos los derechos humanos son aislados, todos son un mismo conjunto que lo que nos da y nos permite es tener una vida digna y sobre todo un proyecto de vida sostenible, digno y sobre todo a largo plazo. Pero si el Estado no se apropia de lo que los derechos humanos le tiene como demanda al Estado, obviamente está pasando lo que está ocurriendo aquí en el país, que los jóvenes no tienen estudio y que muchos de los niños pues ahora se han quedado sin escuelas. Yajaira, o sea que tú sí consideras que el hecho de la pandemia y también la corrupción que estamos viviendo en este tiempo ha afectado y ha causado un retroceso a la educación. Totalmente, no solamente por las barreras estructurales e institucionales que se ha puesto este gobierno. Realmente creo que es una falta de humanidad y solidaridad. La política pública no solamente se rige bajo leyes y bajo estatutos. La política pública tiene que ser un bien de solidaridad, de humanidad, antes de políticos, antes de actores sociales, antes de actores que estemos dentro de una sociedad vulnerable. Tenemos que ser humanos y tenemos que conmovernos por las diferentes realidades que todos tenemos. Pero si ni siquiera nos conmueve el hecho de que nuestros niños no tengan internet, no tengan libros para estudiar, que incluso para este nuevo periodo escolar tengan que comprar libros, tengan que acceder a internet, teniendo en cuenta que las familias ni siquiera tienen para comer las 3 veces al día, no refleja un espíritu solidario y mucho menos humanitario, teniendo en cuenta también, como dije, y espero no se tome a mal mis palabras, si hubo una especie de votación acerca del presidente Lenín Moreno por apego, porque él estuvo dentro de un proyecto que se llamó Manuela Sáenz, que era de ayuda al más vulnerable, pues se creyó que eso se iba a sostener y que mucho más se iba a agrandar, se iba a ampliar ese proyecto, no solamente para las personas con discapacidades, sino para todas las personas que tengan un grado de vulnerabilidad. Pero, oh sorpresa, antes de octubre, el proyecto Manuela Sáenz cae. No existe ni siquiera un registro de lo que era Manuela Sáenz. Y mucho más teniendo en cuenta de que ahora personas que no tienen discapacidad alguna tienen los carnets de discapacidad y gozan del traer objetos suntuosos para ellos sentirse superiores y no apoyan ni ayudan a personas que sí somos discapacitados a obtener un carnet de discapacidad. Lo único que requerimos es para traer nuestras prótesis y mucho más para traer medicamentos que aquí en el país no existen. Yajaira, en el mismo punto, ¿tú crees que hay una diferencia en el periodo del economista Rafael Correa con el periodo actual del presidente actual Lenín Moreno en el tema de la educación? Antes se veía el tema de que se generaban becas para los jóvenes y todo se ha cambiado. ¿Tú qué nos puedes decir? Creo yo que las diferencias son abismales. Primero, el hecho de que se profundizó en lo que era la salud y la educación. La salud era un peldaño principal para la eliminación y la erradicación de la pobreza, la mendicidad y sobre todo para problemas catastróficos de salud. Entre ello tengo que decir que una de las beneficiarias fue mi madre, quien tiene enfermedades catastróficas no registradas en el país y realmente cuando ella ingresó a ser parte de la vida pública y a ser atendida en el HCAM, fueron los únicos que pudieron atender sus emergencias y salvarle la vida. Incluso mi madre padeció el hecho de tener una colostomía durante 1 año y medio. Y aún así, todo el proceso de la medicación, el proceso del tratamiento médico, lo cubrió el Estado. Muchas niñas y niños que tienen enfermedades catastróficas como espaldas bífidas, los niños que se los conoce como piel de pescado, en fin,
fueron tratados en los diferentes puntos nacionales y sobre todo en las áreas rurales de la costa. Me es penoso decir que ahora en el gobierno, si se tiene que llamar gobierno, del señor Lenín Moreno, ni siquiera existen ya aquí dentro del país una crema o ungüento que a los niños con este tipo de enfermedades de la piel sean curados. No existen ni pastillas, no existen ni siquiera gasas dentro de los hospitales o centros de salud. Antes de octubre, tenemos que ser muy claros, 18 centros de salud aquí en Quito se cerraron por falta de insumos. Y eso fue lo que se observó también en octubre. No soy la única persona que perdió un ojo dentro del contexto del paro nacional. Somos más de 50 personas. Y dentro del Hospital Eugenio Espejo, lo único que hacían para salvar la vida a falta de insumos es simplemente sacar todo lo que hay en la cuenca del ojo y cerrarlo. Y aún así el gobierno no se ha pronunciado ni tampoco ha dado ayuda alguna. Perfecto, Yajaira. Siguiendo con la entrevista, ¿por qué te inspiraste en el activismo social y la defensa de los derechos humanos? ¿Y desde cuándo realizas esto? Yo inicio mi vida dentro de la defensa de los derechos humanos a los 12 años de edad, donde yo soy moradora de aquí del barrio La Tola, en donde veía y percibía que si las personas no levantamos la voz y la pedimos de manera totalmente objetiva y preparada, realmente no nos hacen caso. Y tenemos que ser un pueblo preparado, tener una cultura de preparación, una cultura de academia, porque es la única manera que de forma objetiva y veraz podamos ayudar. De forma empírica se han formado algunas personas, pero en realidad no tienen los fundamentos alguno como para llegar al punto neurálgico de los tipos de problemas que existen y de las multiplicidades de realidades que tenemos aquí en el país. Somos un país multiétnico, multicultural, multirracial, que todas esas cosas también producen diferentes realidades y diferentes problemas. Cuando observaba todo ello con un gran doctor, José Celi, que fue mi maestro de ciencias en el Colegio Sagrados Corazones Centro, y junto también al doctor Fernando Pozo, me ingresa este espíritu del poder ayudar y obviamente sin tener problemas raciales, problemas de clasismo, xenofóbicos y mucho más teniendo en cuenta de que los derechos humanos no pertenecen a partido alguno, no pertenecen a clase social alguna, pertenecen a todos. Y si dentro del todo está el hacer respetar, sea el bando que sea, como ahora se está llamando bandos, se tiene que hacer respetar. No por el hecho de que una familia esté dentro de lo que se conoce como la ruralidad, es que no puede pertenecer a un grupo élite, entre comillas, de empresarios o administradores empresariales, si su conocimiento y su preparación académica lo es. Conocí muchos jóvenes que de la ruralidad tuvieron que venir acá al urbano, a la ciudad, a prepararse, y son grandes seres humanos y grandes profesionales, pero por ser de la ruralidad no se los toma en cuenta. O por si eres joven, das la apariencia de ser ignorante y menos sabio. Cosas así fueron las que me impulsaron a seguir trabajando. Creo que el trabajo de hormiga responde más que a un trabajo que sea visto delante de un telón. Justamente nosotros los comunicadores decimos que tras telón se hace mucho más que de frente, y eso fue lo que comencé a hacer. Tengo también que aclarar, querido Josué, que estoy dentro ahora de las filas hacia la asamblea como una posible candidata, porque hasta el lunes todo puede cambiar, pero por pedido y realmente por una visión macro de lo que tiene el señor Rafael Correa Delgado, un economista, alguien preparado, que él también inició su vida política, su vida profesional de forma muy joven, y nos ve a nosotros, a los jóvenes, como una herramienta fundamental para construir de nuevo el país que nos merecemos y que nos quitaron.
hacia él un fuerte abrazo y realmente de forma pública siempre una palabra que ya no hay, mi lealtad hacia él. Es interesante la trayectoria tuya, Yajaira. Vamos un poco también a interactuar con los radioescuchas, a todos los que están conectados. Un saludo para Rosario Tijeras, Lourdes, Alexander Enríquez, Alex Guajala, Vargas, Edu Jiménez, Alexander Probado. Ser político de carrera no sirve de nada. Se necesita gente que quiere servir al pueblo y no a su equipo. Debemos apoyar a gente de buen corazón, que sepa lo que es del pueblo y lo que necesita. Ya no por los banqueros y gente millonaria. Ramiro Rosero, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Lástima que este gobierno prefiera antes que priorizar la salud y la educación. Rosario Tijeras, la salud, la educación y el trabajo es lo primordial para todos. Ya, Jairo, un poco también para seguir con el contexto de las preguntas. Tú estabas alineada desde joven, no sé, a la izquierda democrática, y había un post que tú agradecías al general Moncayo por ser uno de los partícipes de tu formación política. ¿Fue así este comentario? No, desde joven no. Yo justamente ingreso a la vida política dentro de Izquierda Democrática en el momento de justo el señor Moreno asciende al poder. Desde ese momento yo fui parte de Izquierda Democrática y participamos, incluso hay algunos posts que se los pueden observar, justamente por la seguridad y gestión de riesgos de aquí de Quito. Ese fue mi ámbito de defensa. Igual como defensora de los derechos humanos y como observadora y hemos alzado algunos proyectos que alguna vez quisiéramos que se hagan posibles dentro de aquí, de la Carita de Dios de Quito, ciudad que se encuentra totalmente abandonada ya no solamente por este último alcalde, sino por muchos que lo antecedieron a él. Justamente por ese motivo es que yo ingresé a Izquierda Democrática y me desafilié este 18 de mayo, no por elecciones, ni siquiera sabía que yo estaba dentro de las observaciones para esta candidatura. Yo me desafilié por dos razones. La primera, porque yo no respondí en el mes de octubre a la visión y a los fundamentos que tiene Izquierda Democrática al haber estado dentro de las manifestaciones del mes de octubre. Segundo, porque al no ser yo parte de lo que Izquierda Democrática pues promovió y promulga acerca de lo que es la democracia y cómo se la tiene que vivir, yo fui una golpista hacia sus ojos. Entonces por ese motivo no fui respaldada como parte del partido. Incluso ustedes podrían ver, ninguna de las autoridades pues se pronunciaron ni tampoco hicieron un pedido de justicia acerca de todas las víctimas, no hacia mí, sino hacia todas las víctimas. No se hizo cosa alguna. Después de ello, pues comencé ya los ataques y la persecución y la intimidación por parte de la ministra María Paula Romo con todo su equipo de trabajo. En el mes de mayo, el 15 de mayo, se aprueba la ley humanitaria, que de ley humanitaria no tiene nada. Y dentro de la aprobación estuvo Izquierda Democrática dentro de la Asamblea aprobándolo. Tenemos que tener en cuenta que esa aprobación no tuvo ni siquiera el consentimiento de nadie de las bases, ni de nadie de las personas que habíamos conformado Izquierda Democrática durante este tiempo. Por lo tanto, el 18 de mayo yo escribo una carta de repudio hacia las actividades y decisiones que Izquierda Democrática las tomó y sobre todo a las decisiones que las autoridades pues tomaron sin tener en cuenta que es un partido. Y dentro de los partidos también habemos otras personas que no estábamos de acuerdo. Bajo todos esos lineamientos, yo presento una carta de repudio y desafiliación. Desde el 18 de mayo yo comienzo a presentar los papeles necesarios que la CNE requería para mi desafiliación. Lastimosamente, por esto del COVID, un mes después, justo un mes después, el 18 de junio, la CNE me otorga ya la desafiliación del partido. Justamente por todas estas cosas, como tú sabes bien, Josué, Paola,
Creo que las personas que, no porque nos creamos un mundo paralelo al nuestro, es que pensemos algún momento en que las realidades se vayan a juntar. Creo que todos tenemos el mal concepto de que como eres tú, las demás personas van a actuar, de que como tú actuarías, las demás personas lo van a hacer. Lastimosamente, en el mes de octubre no solamente perdí mi ojo, perdí falsas expectativas y realidades de las personas que alguna vez yo confié y quise demasiado. Creo que en ese momento, como lo he dicho varias veces, abrí mis ojos del alma, abrí los verdaderos ojos de la realidad al sentirme ya totalmente desprotegida de quienes yo creí, y desde ese momento yo no pienso ni creo que el general Paco Moncayo haya sido mi maestro. Realmente creo que las personas de una vez por todas tenemos que hablar con la cara en alto, pero no porque cometimos alguna vez algún error o creímos en alguien cometiendo ese error, tenemos que seguirlo cometiendo. Tenemos que ajustar nuestra vida, nuestra realidad y enfrentarnos hacia ella para que más golpes no nos den. Bueno, Yajaira, retrocediendo un poquito al tema de las protestas de octubre, como mujer víctima de la represión del gobierno actual, ¿tú lideras algún colectivo en defensa de las víctimas de esa fecha de octubre? Sí, creo que estamos dentro de un comité de víctimas y familiares Marco Otto. No podríamos decir que lo lidero. Es un comité horizontal. Todos ponemos nuestro granito de arena, todos fuimos parte de esto del paro nacional, todos fuimos víctimas de este gobierno y justamente por ello es que nos unimos en fuerza, en valor, en sostener a nuestras familias quienes cayeron en total depresión y justamente dar y brindar el soporte jurídico, que es lo que más nosotros no lo teníamos. Lastimosamente, después de octubre, la justicia de aquí del país se cerró las puertas hacia nosotros. Incluso el primer perito médico, dentro de su informe, anuncia que me encuentra sin anomalía alguna y que me encuentra en perfectas condiciones. Teniendo eso en cuenta, tengo que decirlo, pues el comité, el economista Rafael Correa Delgado y quienes somos parte, comenzamos a hacer un trabajo en conjunto justamente para llevar nuestros casos no solamente de forma nacional, sino internacional. Se llama Marco Otto por el gran compañero que no es un delincuente, era una persona con discapacidad, quien fue asesinado de forma cruel y sanguinaria sobre el puente de lo que es el Tejar. En la parte del centro histórico, él fue asesinado de forma cruel, asesina, y aún así, no teniendo conformidad con los golpes, lo lanzaron del puente. Después de ello, anunciaron las autoridades que eran personas delincuenciales de una red delincuencial, las cuales fueron abatidas por la policía. Pero no es así. Él era un joven discapacitado, trabajador de hogar, cabeza de hogar, quien sostenía la economía de su familia y sobre todo de su madre, a quien le mando un fuerte abrazo a doña Imelda. Justamente en memoria de él y en respeto a su presencia, ya que su madre es parte de nosotros, nuestro comité se llama Marco Otto. Okay. O sea, ¿y ustedes han tenido algún apoyo económico del gobierno, las víctimas obviamente afectadas o...? No, ¿O no, en no? absoluto. Nosotros en absoluto. Nosotros todo lo que se ha tramitado ha sido de un autofinanciamiento, autoayuda, incluso de una forma totalmente, tendría que decirlo, agradecida y solidaria por parte de algunas personas quienes son parte de la bancada de la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea, quienes ellos bajo su pedido pudimos incluso llegar a dar nuestros diferentes relatos y aún así compadecer bajo la justicia del Estado de Lenín Moreno, en que nosotros primero no somos parte de una red delictiva, en especial yo no soy parte de las FARC, ni tampoco me formé con ellos, cosa que me lo arremitieron y
me dieron como válido, e incluso cuando yo estaba dentro de la asamblea dando mi relato, la asambleísta Rosa Arellano atacó de forma vil hacia mi persona, dando por hecho de que ni siquiera donde fue hecho el ataque yo estuve, sino que ella tenía fuentes cercanas que le decían que yo había estado en otro lugar y que en otro lugar yo fui abatida por parte de la policía. Gracias, Yajaira. Yajaira, seguimos. Con el mismo punto, ¿qué te motivó a salir a las protestas ciudadanas en octubre del 2019? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el objetivo principal que Yajaira estuvo en la calle? Querido Josué, yo estuve el mes de octubre participando de ello. ¿Por qué? Porque, como te decía, realmente las barreras políticas que se hicieron fueron muy grandes, las brechas se alargaron de una forma inescrupulosa en tiempo y espacio. Creo que el Estado no está aquí para colocar las cosas que nosotros deberíamos cumplir. Por algo hay mesas de trabajo, hay acuerdos compartidos, hay diálogos que no se los hicieron en ningún momento. Nuestros compañeros y realmente compañeros de lucha, los compañeros indígenas, quienes llegaron no solos, sin tener en cuenta un machismo, sino que ellos llegaron con sus familias, con sus niños, porque el reflejo de la economía, el reflejo del 883, un acuerdo que rompe toda la dignidad sostenible de las familias rurales y también de aquí, de lo urbano, no hubo garantía alguna. Después de ello, se pudo observar el pedido de diálogo por parte de los compañeros indígenas, por parte de asociaciones sociales, de organismos internacionales que en su momento estaban aquí en el país reuniéndose, e incluso no se podría decir que fue un paro indígena, eso fue un paro nacional, porque incluso nosotros, los compañeros de acá, de los mestizos, también nos unimos a esta lucha pidiendo que el gobierno dé pauta a una conversación, teniendo en cuenta todas las vivencias que se habían tenido dentro de lo que es los decretos ya obtenidos por parte de este gobierno y por sus acuerdos con el FMI. Sin a dudas, pues el resultado que tuvimos fue un presidente que migró de forma instantánea a Guayaquil, en donde instaló todo su gobierno sin dar pie a una conversación, a una charla con todo el pueblo que se encontraba aquí en la ciudad de Quito. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta también el hecho de que soy moradora del barrio La Tola, que geográficamente se encuentra alrededor, están todas las vías de ingreso hacia la ciudad y también de salida de ello. Nosotros podíamos ver, observar, ser partícipes de toda la masacre que se vivía. En la zona del Dorado era una matanza civil, en la zona de la Marín era otra. Nosotros no podíamos ni siquiera salir hacia la vía oriental porque era un paso y un tránsito constante de los policías armados y obviamente combatiendo con la sociedad civil. Teniendo en cuenta todas esas cosas, fue un encuentro de pueblo contra pueblo, porque las Fuerzas Armadas, la policía, también son pueblo. Y ellos bajo una orden, esos momentos, esos 12 días, tuvieron que estar dando la cara sin tener en cuenta que el que tenía que dar la cara era el Estado Nacional. Después de ello, pudimos observar varios videos grabados en el centro histórico en donde las ambulancias no sirvieron para tramitar el traspaso de los heridos y muertos hacia los hospitales, sino que estaban sirviendo para llevar uniformes y armamento hacia la Policía Nacional, quienes se encontraban en el centro histórico. Todas esas graves vulneraciones hacia el Estado de Derecho,
Por ese motivo es que yo siempre lo planteo y me sostengo en que nosotros no vivimos un Estado de Derecho, sino una dictadura. Me motivó al salir, al pedir paz, porque creo que en ninguna persona con 2 dedos de patriotismo adentro va a pedir que la ciudadanía se siga involucrando en más muertes, se siga involucrando en un enfrentamiento innecesario porque ni siquiera las autoridades tomaban pie a ello. Me dolió mucho cuando vi una fotografía de un joven de las Fuerzas Armadas que se encontró con su madre indígena en las manifestaciones y él pidió el entregar su arma y se fue con su madre. Creo que esas son de las cosas que más marcaron nuestros corazones y nos llenaron de valentía para seguir pidiendo paz por nuestro país y sobre todo justicia, justicia que no la hubo jamás. Esos son los hitos, esos creo que son los hitos que también transformaron la memoria colectiva de toda la ciudadanía, de todo el país. Un poco también para ir hablando, interactuando con las personas que nos están viendo. Roberto Bermúdez Ostaiza, felicidades hermosa Yajaira. También de igual manera, Miroslava Cando, ya es hora que los jóvenes con principios y valores tomen las riendas del país para proponer políticas sociales donde se genere trabajo, así como nuestra querida Yajaira Urresta. Sí, el expresidente, bueno, nada más. De igual manera, Roberto Des, eres una gran guerrera y luchadora del pueblo. Ramiro Rosero, Yajaira es una gran heroína de octubre al enfrentar y resistir a este gobierno represor y nefasto. Roberto Bermúdez, o estás esa luchadora del pueblo por la justicia. Miroslava Cando, no conocer a Yajaira es desconocer a la barbarie cometida por este gobierno en manos de Lenín Moreno. Yajaira, adelante, nuestro apoyo. Roberto Bermúdez, eres grande, Yajaira. Bueno, para seguir continuando, Yajaira, en las redes sociales tú manifestabas una persecución que existía del gobierno actual, solo por el mero hecho de luchar por los derechos de los trabajadores y grupos minoritarios en octubre del año pasado. ¿Qué pasó con esa persecución? ¿En qué quedó? La persecución, querido Josué, inició desde el momento en que yo me entrevisté con la ministra María Paula Romo en su despacho. Varias veces lo denuncié después de ello, que sus 2 preguntas para finalizar la entrevista con ella fue, bueno, ¿qué es lo que tú deseas o cuánto es lo que deseas? Creo que al recibir esas 2 preguntas fueron más que una bofetada. Al rechazar y levantarme y salir junto a mi madre, desde ese momento empezó la intervención de la policía en mi vida, la persecución y la intimidación, no solamente hacia mí, sino hacia mi familia. Vulneraron el derecho de la intimidad de mi hijo, es un pequeño de 5 años. Vulneraron también el trabajo de mi padre, al cual lo amaniataron, lo golpearon varias veces, enviando mensajes hacia mí que me calle y que no vuelva a pronunciarme en contra de la ministra María Paula Romo. Incluso dentro de la pandemia no se respetó el hecho de que estábamos en cuarentena. Drones estaban fuera de mi casa, policías en carros totalmente polarizados, sin placas y de civil, filmaban mi casa, tomaban fotografías. Hasta el momento, pues, se sigue teniendo este tipo de problemas. En cuanto a mis redes sociales, se han querido cerrar, han tenido el descaro de colocarme tweets que los tengo en fotopantalla, en atribución al que soy una mujer mentirosa, en que lo que deseo es desestabilizar el país. Y son 2 personas que son claramente visibles ante los ojos públicos, son asesoras de la ministra María Paula Romo, la señora León y la señora Iris Triviño, quienes de una forma hostil, grosera y sin fundamento alguno han colocado cosas hacia mi persona en redes sociales y aún continuamos. Creo que la persecución, hasta que se cambie de mandato, hasta que llegue la justicia a cada uno de los casos de las víctimas, va a continuar. Es así que incluso tenemos la alerta de que nuestras redes sociales son intervenidas por 19 empresas contratadas por parte del Estado
y que somos perseguidos y vigilados en cada uno de los instantes. Vale también recalcar que el GPS, tanto de mi celular, del auto, se prende cuando él desea y sin que nosotros lo activemos. Cosas así inexplicables se dan, pero como le dije alguna vez, no me estoy escondiendo. Soy una persona que está dando la cara, que sigue hablando, que sigue levantando la voz, no por mí, Josué y Paola, sino por todas las personas que estuvieron en octubre, que salieron malheridas, que murieron en las calles. Lastimosamente, los 11 nombres que está dentro de una lista simplemente fueron cifras más de los muertos del Ecuador, pero más no han sido tomados como héroes nacionales, incluso muchas personas que terminaron siendo agredidas, mutiladas, con perdigones, con bombazos en el cuerpo, se fueron a sus tierras y no han venido a hacer cosa alguna por miedo, por temor. Más de 200 personas en la zona de Cayambe fueron mutilados a punta de perdigonazo y de esas cifras no se sabe nada. Somos más de 50 personas sin ojo y de eso no se sabe absolutamente nada. Por miedo, por pavor. Hay un joven de 20 años de la parte de la calle Yahuachi, perdió sus 2 ojos y es un joven de 20 años. ¿Qué pasó con su proyecto de vida? Y ahí sí vale recalcar, Josué, Paola. Creo que como comunicadores sabemos de que al colocar una frase, las palabras tienen significado y significante. Este gobierno puso el toda una vida. ¿El toda una vida de qué? ¿Qué va a ser del todo una vida de estos jóvenes? ¿Qué va a ser del todo una vida de las personas que somos perseguidas, intimidadas? Y que lo que desean es dañar la integridad de nuestras familias y dañar también con nuestras vidas. ¿Qué va a ser de aquí en adelante con el resto del pueblo ecuatoriano si se vio claramente que ni siquiera una pandemia el gobierno estuvo apto ni tampoco presto para dar el soporte que necesitábamos? ¿Y cuántos muertos estaban en Guayaquil en las calles siendo comidos por las aves de rapiña? Todas esas cosas creo que nos han grabado en el alma, nos tatuaron el corazón y en realidad ahí sí vale recalcar la pregunta. ¿Qué es del todo una vida para el Ecuador? Bueno, Yajaira, te quería también realizar otra pregunta. ¿Y a ti qué te motivó a participar en la política como candidata a la Asamblea por el movimiento Centro Democrático? ¿Y crees que ahora es un buen momento de un cambio para que más jóvenes se incluyan en los temas políticos? Claro que sí, Paola. Respondiendo a tu primera pregunta, me motivó el hecho de que los ecuatorianos antes teníamos una frase que dice: si no te arriesgas, no ganas. Si no te arriesgas, no hay resultado alguno. Y justamente eso es lo que queremos los jóvenes. Un abrazo gigante a María Cecilia, que también ella es candidata a la Asamblea en la provincia del Guayas, ella también ha formado parte de las líneas de la defensa de los derechos humanos. Creo que la defensa de los derechos humanos jamás se tuvo que perder la visibilidad hacia los más vulnerables. Toda trinchera es digna para seguir luchando, toda trinchera es digna para seguir levantando la voz. Pero creo y hemos visto que la Asamblea Nacional se ha ganado por futbolistas, se ha ganado por personas que han participado en reality shows, personas que han sido para la infancia grandes íconos, pero para nosotros eran personas que simplemente animaban a nuestra niñez. Payasos, han estado personas que ni siquiera han tenido una preparación básica de lo que son las leyes y los recursos para la defensa de las leyes mismas y de la Constitución. Todas esas cosas han hecho que los jóvenes que nos hemos preparado durante este tiempo, que tenemos grandes y estrechas amistades con personas adultas, sabias, podemos hacer esa fusión correcta para que la sabiduría del adulto y la constancia de un joven persista en la Asamblea Nacional y podamos llevar las leyes que nuestro país merece a ser dignas, hábiles y sobre todo de ejecución. Da mucha pena que hace un día atrás
la Asamblea se pronuncia acerca del cargo de la ministra María Paula Romo y el Ejecutivo realmente pasó por alto lo que toda una Asamblea lo pidió. Todas esas cosas, teniendo en cuenta que también bastantes compañeros se encuentran exiliados, se encuentran fuera de las instancias de su país, simplemente por odio, por venganza. Esas son realmente antivalores que hacen que este país se fortalezca y se fomente. Hay personas que nos ven a nosotros, los jóvenes, y prefieren tildarnos como personas que realmente ni siquiera tenemos preparación u oportunistas. Esto no es un problema de oportunismo, esto es un problema de arriesgar por todos. Todos tenemos la capacidad de brindar nuestras manos al servicio y nuestra capacidad al trabajo. Y justamente porque varios jóvenes no tenemos miedo y tenemos realmente un corazón lleno de sangre como para seguir luchando, es que lo vamos a seguir haciendo. Entonces, bajo esas primicias, bajo el grito desesperado de nosotros, los jóvenes del pueblo ecuatoriano, vamos a dar guerra, realmente vamos a dar guerra en estas elecciones y no nos vamos a seguir dejando intimidar por personas que han captado el poder como suya, porque no permiten el ingreso de nuevos jóvenes, porque ven a nosotros los jóvenes como una amenaza, y no es así. Realmente la amenaza, la persona que ha dañado nuestras vidas, ya obtiene un poder y está sentado en Carondelet. Ahora tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes de alzar su voz. Es correcto, Yajaira. Ahora los jóvenes tienen que estar en el poder y cambiar el rumbo a nuestro país por toda la sociedad, por todo el pueblo ecuatoriano. Yajaira, ¿cómo ves el rol de las mujeres en la política y consideras que las mujeres han ocupado un espacio político importante en estos últimos años, más sobre todo con el tema de la paridad? Ay, querido José, realmente esa es una pregunta muy dolorosa. Cuando nosotros estuvimos con el economista Rafael Correa Delgado como presidente, Gabriela Rivadeneira estuvo a la cabeza de la Asamblea Nacional. Tenemos que decir y aclarar que en ese momento incluso varias de las personas, incluida yo, tuvimos voz y voto dentro de lo que fue la Asamblea en la silla vacía, para estar dentro de oportunidades de dignificar las leyes de la Constitución del Estado. Lastimosamente, nosotras las mujeres seguimos siendo marcadas por un machismo que se sostiene a rajatablas dentro de lo que es la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana. Los altos índices de femicidio no han cesado, las violaciones a menores de edad féminas no han cesado, y aún así también está dentro de lo que es la vida política. Si un compañero asambleísta o si un compañero político ocupa cierta marca de terno, no, realmente es invisible ante los ojos de la crítica pública. Pero si una compañera utiliza cierta marca de zapato o se pronuncia de tal manera o utiliza una marca de labial un poco provocativa bajo la crítica pública y de algunos medios de comunicación, eso sí es ser tildado. Realmente un abrazo solidario a Marcela, porque realmente Marcela Aguinaga ha sido víctima de todas estas cosas. Gabriela Rivadeneira también fue víctima, y su padre, también su familia. Un abrazo gigante para Pedro Rivadeneira, quien es un niño al cual admiro y respeto demasiado, quien estuvo luchando por su hermana que estaba siendo perseguida. Y cosas así, cosas que a las mujeres nos marcan si nos vestimos de cierta u otra manera, porque provocamos, porque nosotros damos pie, o como dijo el mismo presidente Lenín Moreno, si nosotros vemos en la calle a alguien alhaja a los ojos, accedemos al piropo. Pero si es una persona desgraciadamente no agraciada, ahí se lo llamamos como acoso. Teniendo ese tipo de declaraciones por parte de un presidente,
realmente queda ahí ya la respuesta de qué es el país que estamos viviendo y cuáles son las razones por las cuales él justifica el femicidio, porque con lo que dijo, justifica el femicidio, justifica el acoso, justifica la violación, y creo que es sensato, sabio y sobre todo que tiene que mandar, no está dentro del cabal. Bueno, Yajaira, continuando con el tema de las elecciones del 2021, ¿qué te parece a ti la resolución adoptada por la presidenta del CNE, Diana Tamaín, con respecto de que las inscripciones sean personales y no delegados? De cierta u otra manera, creo que todos hemos visibilizado el hecho y la negación de querer que Rafael Correa Delgado sea parte de alguna lista, sea candidato de nuevo. Es un miedo fatal que se lo tiene a él, y de una u otra manera se quieren sacar nuevos artículos, nuevos argumentos como para no permitirlo. Pero la Constitución es sobre todas las instituciones, sobre todos los decretos y mandatos, es ella quien manda y demanda aquí en el país. Dentro de la Constitución está fortalecido el hecho de la ética, de la elección natural y plurinacional. También está el decreto acerca y algunos artículos, entre ellos el 83, en el cual se pronuncia el derecho a la votación y el derecho a una afiliación de una persona o la participación del mismo cuando no tenga una condena ejecutoria. No lo hay. Rafael Correa no tiene condena alguna. Está en un proceso de juicio y él es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. No nos podemos fundamentar en una condena o en un juicio que está basado en el diario de una persona. Creo que los diarios son argumentos personales de la observación de cada persona, pero no son argumentos ni pruebas tangibles como para ejecutar una condena. Rafael Correa Delgado será inocente hasta que las instancias internacionales lo comprueben lo contrario. Hasta ello, él tiene todo el derecho para estar dentro de las filas hacia el nuevo 2021, y también tiene él el derecho para darle el poder a su hermana, para que su hermana sea quien inscriba a él dentro de las instancias de las nuevas elecciones, porque incluso hay documentos que lo comprueban que tiene todo el derecho. Seguimos interactuando con las personas que están en vivo, viendo la página de Polta. Pamela Dávila, un fuerte abrazo, querida Yajaira, y felicitaciones por tu valentía y dignidad. Roberto Bermúdez, gracias, Yajaira, desde Sucumbíos. Roberto Bermúdez, de igual manera, sabias palabras, Yajaira, no tenemos miedo para adelante, es la meta, para atrás ni para tomar impulso. Juan Paredes, saludos, Yajaira, no olvidar en octubre a los mutilados, a los cegados, a los desaparecidos y a los asesinados. Miroslav Cando, gracias, Poltac, por dar la oportunidad a la juventud y personas valiosas como Yajaira. Un saludo para Miroslava. Continuamos con el tema. Yajaira, ¿cuál es tu plan de campaña? Y si llegaras a ser electa como asambleísta por el distrito centro-sur de Quito, ¿cuál será tu principal eje de trabajo? El principal eje de trabajo siempre será, Josué, la defensa de los derechos humanos. Creo que tenemos que visibilizar primero las personas que han desaparecido, entre ellas, justamente como te decía, David Romo. Es un caso que se está archivando y que no quieren dar pie. Segundo, realmente respaldar a todos los niños, niñas y adolescentes que han quedado, primero, en la mendicidad. Segundo, que no tienen el derecho a la educación ni a la salud, o que han quedado huérfanos después de lo que es el COVID-19. Tercero, jamás olvidar a las personas que salimos abatidas en el mes de octubre. Un abrazo gigante a todas esas personas quienes nos hemos reunido, quienes nos hemos visto a los ojos y nos hemos visto mutilados. Creo que nunca hay que llevar la voz de uno mismo.
Uno tiene que ser la voz de los sin voz, de las voces que se pierden en el olvido, se pierden en el miedo y se pierden en el pánico de un gobierno opresor. También jamás olvidar a las personas que son trabajadores autónomos, a las personas que están corriendo en riesgo sus vidas por llevar un pan a sus casas, porque no hay un organismo ni una política pública para cubrir las necesidades alimenticias ni de salud de las personas que viven el día a día. Creo que justamente esos son los ejes de trabajo. Vamos a respaldar con total valentía y dignidad la propuesta de Andrés Arauz, quien es nuestro candidato a la presidencia, en volver a visibilizar y tener una Secretaría de Control de la Verdad, en donde se visibilice quiénes fueron los actores principales de los actos más atroces dentro de este país, que se visibilice por qué los procesos han decaído, por qué no se da un informe, por qué no se da una respuesta a las familias, por qué cada 5 días se cambia un fiscal para no dar respuesta alguna. Y por ello le abrazo a Alexandra Córdoba, quien es madre de David Romo, que vamos muchos años en búsqueda de él y tenemos las caras de bastantes fiscales, incluso personas de la Asamblea, quienes han deteriorado en su totalidad el resultado de una investigación que tenía que haberse dado a días de la desaparición de mi querido amigo y compañero. Realmente creo que la Asamblea, parte de su Asamblea Nacional de este gobierno, también ha sido partícipe para que estos casos se deterioren, se pierdan y no se den pauta. El reparto de los hospitales ha sido una de sus prioridades, pero más no la vida y no otorgar la dignidad que las vidas de los ecuatorianos y ecuatorianas nos debemos al Estado. El Ejecutivo y el Legislativo tienen que garantizar la defensa de nuestras vidas y sobre todo de nuestros proyectos de vida. Eso es lo que vamos a enfatizar, querido Josué, y realmente no poner el hecho de que porque si Dios lo permite y la vida igual, lleguemos a la Asamblea, nosotros seguirnos nombrando como autoridades. Eso es un término que se está tergiversando en su totalidad. Quienes lleguemos a la Asamblea, quienes lleguen, y esperamos que sea Andrés Arauz junto a Rafael Correa, a Carondelet, seremos servidores públicos. Nunca olvidaremos que somos pueblo y al pueblo nos debemos. Nuestros demandantes son el pueblo, no son las mafias que están acostumbradas a mandar aquí en el país. Estamos cansados de que sigan saliendo día a día, nombre tras nombre, las personas que se están repartiendo los pocos recursos que aún tenemos. Estamos cansados de ver que un joven de 28 años, la misma edad que yo tengo, querido Josué, querida Paola, tenga 3 billones de dólares en la cuenta y que ahora esté gozando de una prisión que más es un palacio en donde él se encuentra, y que Salcedo no sea apresado por todos los crímenes que él ha sido parte. Y entre ellos también están los crímenes dentro del COVID, porque los insumos no llegaron justamente porque estas mafias organizadas se conglomeraron para hacernos daño. Realmente creo que todos los ecuatorianos pensaron en su momento en que los pobres íbamos a salir a las calles a robar todo lo que podíamos dentro de los centros comerciales y centros de abasto. Y la sorpresa es que todas las personas que pertenecen a las élites y a los grupos de poder, incluidos los banqueros, fueron quienes desvalijaron y robaron todo lo que pudieron dentro de esta pandemia, incluido el Banco del Pacífico y el IES, institución que quiere ser vendida a Lazo, y Lazo no lo quiere comprobar ni tampoco quiere decir, porque ya tiene un papel firmado que en 15 años saldrá su nombre como dueño del Banco del Pacífico. Yajaira, y para finalizar, ¿cuál es tu mensaje hacia tus simpatizantes y también al pueblo ecuatoriano en general y obviamente a las personas que te están viendo mediante la transmisión de Poltac? Paola, querida, primero un saludo enorme a Roberto Bermúdez, a doña Katiuska, a Juan Paredes, a Pamela Dávila, personas que las quiero, las admiro, las respeto,
Alexander, que estoy leyendo sus mensajes, a Cecitar, creo que con Cecitar incluso nuestras familias se han conocido, y a todos los ciudadanos y ciudadanas, a los ecuatorianos, a quienes hemos luchado de forma de a pie, como se conoce esa frase, decir que no todo está perdido, como dice Mercedes Sosa, no todo está perdido, vamos a entregar nuestro corazón. Creo que la garantía más grande es que aún tenemos un corazón palpitante y tuvimos una segunda oportunidad después de octubre. Con las segundas oportunidades uno jamás juega, uno jamás puede dar eso a rienda suelta. Y si estamos vivos es para servir. Soy una mujer de fe, no puedo decir que soy parte de alguna iglesia o dogma, pero sí soy una persona de fe. Y si Dios me dio la oportunidad de seguir viva, es para ser herramienta de su cambio y sobre todo de su trabajo aquí. Por lo tanto, estoy dispuesta, mis manos, mis pies y mis sentidos a estar enteramente al servicio de todos para que lo que nos pasó, para lo que me pasó, no vuelva a repetirse a nadie, porque no solamente queda el daño externo y el dolor externo, las cicatrices internas nadie las va a curar. El llanto desesperado de una madre, creo que nadie lo va a soportar. Y sobre todo ver a un pequeño hijo que se desespera porque su madre deje de sangrar. Creo que esas cosas no quiero que vuelva a vivir nadie, no quiero que vuelva a soportar nadie. Y sobre todo que todas las madres, todos los hijos, tengamos la oportunidad de cerrar nuestros ojos por edad, pero más no porque nos quieran asesinar y nos quieran mutilar. Mi compromiso eterno, porque realmente los cargos son momentáneos y tienen fecha de caducidad, pero los compromisos, el servicio y el trabajo es eterno. Así que enfrente de ustedes, de Paola, de Josué, de Cecita, comprometernos de una forma sin límite a defendernos, a seguirnos abrazando en paz, en justicia, en dignidad y decir que unidos hacemos más que separados. Octubre nos reflejó. Unidos movimos un gobierno completo. Desunidos, ni siquiera en la pandemia nos quieren dar un antigripal. Entonces, por lo tanto, todos esos resultados nos dan la fórmula de que unidos, con respeto, con dignidad, vamos a volver al país de Ecuador, al cual pertenecemos, la luz de América. Perfecto, Yajaira, antes de despedirnos, ¿actualmente estás leyendo algún libro? ¿Y qué libro recomendarías a la colectividad y sobre todo a los jóvenes del... Creo que el libro que terminé hace poco se llama, bueno, me lo repetí, Venas Abiertas de América Latina, y actualmente aconsejo. Es un libro un poco extenso, pero nos nos dan las respuestas a cosas que vivimos en lo cotidiano y no lo sabemos. Cartas a Sofía. Es un libro de filosofía que nos ayuda a entender y a comprender las realidades que vivimos y de una manera u otra sacar respuestas de la mejor manera, de la forma más sabia para podernos enfrentar a todas las cosas que de por sí el universo nos otorga y segundo, que de por sí las diferentes pugnas de poderes también nos las dan. Leer ese tipo de cosas nos enriquecen para justamente no entrar ni con venganza ni con odio, entrar con nobleza, entrar con humildad y sobre todo con conocimiento para poder ayudar a las personas que no saben cómo seguir su camino o no tienen el camino claro. Gracias, Yajaira Urresta Guzmán, por haber estado en Polta S, la nueva era de la comunicación. Antes de terminar, haremos una pregunta para que la gente que está todavía conectada pueda ganarse ese fabuloso premio gracias a Razor Barbería y a su dueño propietario, Jonathan. Por favor, Pao. Bueno, primeramente, gracias, Yajaira, por la entrevista y siempre a las órdenes. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, voy a hacer la pregunta para que alguien sea el afortunado ganador. Entonces, la pregunta sería así.
Yajaira Urresta, ¿para qué movimiento y distrito se postuló como candidata a la Asamblea en las elecciones del 2021? La primera persona que dé su respuesta sería la ganadora del servicio de peluquería. Si es que le vuelves a repetir para que nos... La primera persona. Ajá, por favor. Yajaira Urresta, ¿para qué movimiento y distrito se postuló como candidata para la Asamblea en las elecciones del 2021? Si es que alguien puso atención a la entrevista, sí, se lo dijo muy claro. Ya tenemos aquí Fernanda Guzmán Zavala, dice Distrito Sur, lista 1, pero ahí falta un poco, pero va por ahí. Es el Distrito Centro Sur, Centro Democrático, entonces el premio se lo ganó Fernanda Guzmán Zavala. Muchas felicidades. Entonces, si es que nos puede escribir por interno al Messenger de Poltag para que nos deje sus datos y nosotros le hacemos llegar cómo puede retirar el premio. Muchas gracias, Yajaira. Es emotivo escucharte y sobre todo que los jóvenes estén participando en estos comicios. Es hora de hacer una transformación, un cambio radical, como tú muy bien lo dices, por el bienestar de todo el país, por el bienestar de todo el pueblo ecuatoriano. Es así, mi Josué, muchas gracias por la invitación, Cecita, Paola, Josué, ha sido una velada maravillosa, creo que son temas que en su momento tienen que hablarse, en todos los espacios tienen que entrar en debate y justamente se tiene que hacer una culturalización de la política y sobre todo con la mujer. Y los jóvenes quienes tenemos que ser actores y partícipes constantes de esta vida política. Un saludo enorme para doña Katy, para Roberto, para Pamela, para Juan, para Emiliana Paredes, que realmente hemos estado construyendo poco a poco este camino y el camino se hace al andar. Decirles nada más, te escucho, Josué, disculpa. No, sí, sigue, Yajaira, por favor. Eso, decirles de que Yajaira Urresta enteramente siempre a su disposición, siempre su amiga, siempre su compañera, y realmente, véanme así, como su amiga, como su compañera, como su colega, y que vamos a estar alzando la voz de los sin voz siempre. Para finalizar, vamos a interactuar un poco ya con las personas que han escrito, que se han dado el tiempo de interactuar con nosotros. Divina Zambrano, Yajaira, sabemos que usted puede, apoyamos su candidatura y confiamos en su honestidad. Usted es un excelente ser humano. Usted soñó en crecer junto a su familia en paz, una chica alegre y sin rencor a nadie. Este gobierno le hizo vivir una experiencia muy dolorosa, además de conocer situaciones desgarradoras. Quiero realmente que este camino que usted está tomando ayude a que el país sea un mejor lugar para nuestros hijos y el futuro cercano de todos los ecuatorianos. Ramiro Rosero, una excelente entrevista. Polta, Fernanda Guzmán, la ganadora. Es el momento de soñar con la esperanza. No nos robarán, venceremos. Justicia, verdad y reparación. Andrea Casa, amiga, eres una mujer inteligente y fuerte, mucho amor a nuestra patria. Miroslava, Katiuska Kando, distrito, bueno, eran las respuestas que nos dieron. Y Alexander Enríquez, bueno, esos son. Les agradezco mucho, igual un saludo para la persona que nos auspició, Jonathan Maldonado, que también nos estaba viendo. Agradecemos la transmisión a nuestros compañeros técnicos, también al equipo de Poltag por haber acompañados. Yajaira, esperamos volver a verte muy pronto otra vez la plataforma Poltag, que es una plataforma que está para el servicio de todos. Paola. Muchas gracias, Josué. Sí, así es. Muchas gracias, Yajaira. Te vuelvo a reiterar nuestros agradecimientos como parte de la plataforma Poltag. Somos un grupo de jóvenes que estamos, pues queremos dejar un mensaje a todas las personas en diversos temas y bueno, ahora que estamos en el tema de elecciones es importante que la gente sepa exactamente quiénes van a ser las personas que se están postulando a las próximas elecciones. Entonces te agradecemos un montón
y a las personas que han estado viendo la transmisión. Sí, realmente muy hermosa la velada y un fuerte abrazo, beso y la bendición eterna hacia mi madre, quien ella es mi primera fan, es quien me dio la vida 2 veces y gracias a ella en octubre no se percató de que su vida estaba primero, sino la vida de su hija y ella hizo que me salve. A ella mi bendición por siempre. Gracias amigos. Muchas gracias. Gracias a todos. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Cuídense, siempre responsables, usemos mascarilla, distanciamiento de 2 metros, lavado de manos permanente. Un abrazo fraterno para todos y todas. Muchas gracias. Esto es Poltac. Hasta la próxima. Bye, chao. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke all the notch. Got some more millies, I keep me a knot. I created history, it made me a lot. He tried to diss me and it don't fall. Delicioso sabor del verde te espera en San Bartolo, Palenque y Maldonado junto al cuartel Piclachima. Y en Miraflores, 18 de septiembre y América, diagonal al Hospital del Seguro. Pídelo a domicilio. En Salsa Bolón le pusimos sabor al verde.